Bueno, el contenido que vamos a presentar a continuación va a ser el siguiente: origen del término, concepto de la OMS, antecedentes históricos, objetivos del tema, características, clasificación de Big Data, clasificación de datos, principios, usos y funciones, ventajas y desventajas y situación actual en México. Hola, mi nombre es Denilson Aguilar Reyes y yo les vengo a explicar sobre el origen del Big Data. El término Big Data en sí no tiene una etimología compleja, ya que es un concepto relativamente nuevo. Es un sustantivo compuesto formado a partir de dos palabras simples en inglés. Big. Esto significa el gran volumen o tamaño de los datos a los que se hace referencia. Data se refiere a la información que se recopila, almacena y procesa. Entonces, Big Data se traduce literalmente como grandes datos. No tiene raíces en ningún otro idioma o término histórico. El término surgió en la década de 1990, cuando el campo de la gestión de datos comenzó a lidiar con los desafíos de manera conjunta de datos cada vez más masivos y complejos. Bueno, la definición según la OMS. Como tal, la Organización Mundial de la Salud, OMS, no tiene una definición específica de Big Data, ya que su enfoque principal es la salud pública y la medicina. Sin embargo, el término de Big Data se refiere al análisis y procesamiento de grandes conjuntos de datos para extraer información significativa y patrones útiles. En el contexto de salud, el Big Data puede utilizarse para analizar tendencias epidemiológicas, mejorar la atención al paciente y optimizar los sistemas de salud, entre otros usos. Bueno, ahora les daré a conocer sobre los antecedentes del Big Data. Big Data empieza en 1800 a.C. con su antecedente sobre el uso de rudimentarios métodos de almacenamiento de datos, es decir, palos o muecas de hueso. Para el 2400 a.C. surgen las primeras bibliotecas como lugar para almacenar y consultar conocimientos. Si bien estas bibliotecas no son como las que el día de hoy conocemos, ya que estas como tal no tenían una organización, ya que esta era información que anotaban al azar y era almacenada como en tipo tabiques de barro, y así que era imposible tener un orden, así que las personas iban y buscaban entre toda la información y utilizaban o agarraban lo que utilizaban o buscaban en ese momento. En 1663, John Grout fue el primer experimento de análisis de datos estadísticos. Esto fue a partir de lo que era la peste bubónica, ya que había muchos casos que por ende querían hacer un análisis de donde existía esta mayor contagio. Para 1880, Hermann Hollerith desarrolla su máquina tabuladora. Esta máquina tabuladora logró reducir el tiempo en el que se realizaba un trabajo de 10 años a 3 meses. También funda una compañía que posteriormente se conociera como sus siglas IBM. Esta era principalmente en una empresa que se dedicaría a lo que es el almacenamiento de información. En 1943, la primera máquina de procesamiento desarrollada por británicos para descifrar los códigos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En 1944, Fremont Reader fue el primer ordenador universal. Y en 1944 se creó la Agencia de Seguridad Nacional, que se encarga de recopilar, procesar información de datos para asuntos de Estado. En 1956 se crea la memoria virtual. El físico Fritz Rudolph desarrolla esta idea que trataba el almacenamiento finito como infinito. Para 1959, en el Instituto Rutgers de Nueva York se produjeron las primeras tentativas
por aplicar las computadoras al campo de la salud. Esto era para que se redujera el tiempo en el de búsqueda de la información de los pacientes, ya que con esto se podría tener mayor facilidad al acceso en cuanto al expediente de los pacientes. En 1955 se proyecta el primer data center en Estados Unidos para guardar documentos de impuestos y huellas dactilares en cintas magnéticas. En 1989, la IBM desarrolla el modelo relacional de base de datos. En 1989, Eric Larson habla por primera vez de Big Data en el sentido que conocemos la expresión hoy en día. Era una compañía de tecnología y consultoría más grande del mundo, que tenía sede en Estados Unidos. Conociendo esto, se habla de un modelo racional de base de datos que hace referencia a la colección de archivos de hojas de cálculo que ayudan a las empresas principalmente a organizar y administrar lo que eran sus datos, y así también que éstas tuvieran una relación y posteriormente eso se pudieran comprar o partir del sistema. En 1991 nace el Internet, la Tim Berners-Lee, la gran revolución de la colección, almacenamiento y análisis de datos. Para ello, Tim Berners-Lee establece las especificaciones de un sistema de interconexiones a nivel mundial, la cual fuera accesible para cualquier lugar. En 1997, Google lanza su sistema de búsqueda, que años más tarde será un icono en todo el mundo, ya que es el principal sistema al cual las personas acuden para obtener información. Para 2001, John Lainey de Gartner define las 3 V's del Big Data, las cuales son variedad, velocidad y volumen, que posteriormente se incorporaron más y se formaron las 10 V's. Para el 2010, los datos llegan a las NASAs, es decir, la información recopilada desde el inicio de la civilización hasta el año 2003 era tan solo la que se generaba en 2 días, y esta información ha ido aumentando conforme pasa el tiempo, si bien la información se genera a partir de diferentes fuentes. Para el 2014, los móviles superan los ordenadores en acceso a Internet. Los móviles superan los ordenadores en cuanto a lo que es el acceso a Internet, si bien la conexión casi continua contribuye a generar mucho más datos y a mejorar la conectividad con otros dispositivos. Para 2016, el Big Data se convierte en la palabra de moda. También se generaliza la contracción de expertos en el Big Data, el Machine Learning llega a las fábricas y el Internet de las cosas empieza a impregnarlo todo. Bueno, los objetivos del Big Data son realizar diagnósticos más precisos, reducir los errores médicos, realizar una medicación más efectiva, hacer un seguimiento más efectivo al paciente, planificar de una manera más efectiva los recursos. Paso 1. Al realizar diagnósticos más precisos, el Big Data puede identificar patrones, tendencias y factores de riesgo relacionados con enfermedades, permitiendo la predicción temprana de enfermedades. Reducir los errores médicos. El Big Data en la salud tiene el potencial de mejorar atención médica para mejor, logrando optimizar múltiples procesos. Realizar una medicación más efectiva. Bueno, aquí los tratamientos son más personalizados según las características de cada paciente, lo que lleva a una atención más precisa y efectiva. Hacer un seguimiento más efectivo al paciente. Gracias al análisis de los datos se puede atacar de manera más efectiva a las enfermedades y dar al paciente un mejor tratamiento personalizado. Y planificar de una manera más efectiva los recursos.
Aquí es más que dar un mejor uso a los medicamentos, teniendo un diagnóstico más preciso. Les voy a hablar sobre las características, las 10 V de la Big Data. La primera es el volumen, que el volumen es la cantidad masiva de datos que se genera ya sea cada segundo, minuto, hora o cualquier otra cifra de tiempo estimado. Tienen que ser grandes cifras de datos para que se le pueda considerar Big Data. En el ámbito de la salud, la cantidad de datos generados es inmensa, ya pueden ser datos de registros médicos, imágenes, datos de sensores, etcétera. También desafíos de almacenamiento y de procesamiento. La segunda característica es la velocidad, que es capaz de almacenar y procesar en tiempo real millones de datos generados por segundo por fuentes de información. Pueden ser como sensores, cámaras de video, redes sociales, blogs, páginas web, ya que la velocidad de generación de datos en la salud es crucial. También el monitoreo en tiempo real de signos vitales, las respuestas rápidas en situaciones críticas. La tercera característica es la variedad, que es la necesidad de agregar información procedente de una amplia variedad de fuentes de información independientes. Pueden ser redes sociales, sensores, máquinas o personas individuales. Estos son datos estructurados y no estructurados, información de registros médicos, imágenes, genómica, redes sociales, etc. También integración y análisis de datos de diversas fuentes. La cuarta característica es la variabilidad, que la variabilidad en la Big Data lo podemos definir de dos formas. La primera es como el número de inconsistencia en los datos. Esos deben ser encontrados por métodos de detención de anomalías y valores atípicos para que ocurra cualquier análisis significativo. Y el segundo es la multitud de dimensiones de datos que resultan de múltiples tipos y fuentes de datos dispares. La variabilidad es más que nada la inconsciencia en los datos múltiples de tipos y fuentes de datos dispares y velocidad inconsciente a la que se cargan. La quinta es la veracidad, que la veracidad en Big Data es la capacidad de tratar y analizar inteligentemente el gran volumen de datos con la finalidad de obtener una información ya sea verídica y útil, que pues nos permita mejorar nuestra toma de decisiones, ya que esto nos permite garantizar la calidad y la precisión de los datos en el ámbito médico. También nos permite llevar procedimientos para verificar la autenticidad de los datos y también es importante en la toma de decisiones clínicas. La sexta es la validez, que es la confianza en los datos, que esto cae cuando las propiedades pues anteriores aumentan, la veracidad en concreto del origen de los datos y la relevancia de sus análisis implica. Más que nada en la validez pues se refiere a la limpieza que tienen los datos para que sean precisos y correctos para que tengan un buen uso. La séptima es la vulnerabilidad, que es la seguridad respecto a los datos, ya que se han dado muchos casos de hackeo y de sustracción de macrodatos para posteriores actividades ilegales. La octava es la volatilidad, que es el tiempo que se deben almacenar los datos. En la actualidad, pues hay que establecer reglas para la disponibilidad y la vigilancia de los datos, así pues como para garantizar una recuperación rápida de la información cuando pues sea necesario. La novena, que es la visualización, que es la complejidad para visualizar datos. Más que nada es la capacidad de visualizar y comprender los datos pues de una manera más efectiva. La visualización también es clave para interpretar grandes conjuntos de datos y comunicar hallazgos de una manera más comprensible. Y por último, la 10, el valor, y posiblemente el más importante de todos. El valor, pues, es la creación de una ventaja competitiva distintiva
que supone una buena comprensión en las expectativas y necesidades del cliente. Su objetivo, pues, es obtener información valiosa y práctica, tales como aplicaciones de diagnósticos, tratamientos personalizados, investigaciones, etc. También transformar datos en conocimientos y mejorar la atención médica, ya que las otras características no tienen sentido si no se obtiene un valor, como puede ser comprender mejor a los clientes, optimizar procesos para mejorar el rendimiento. La clasificación de Big Data se clasifica en 6, que son los siguientes. E-Learning, que la E significa Electronic, que en español vendría siendo aprendizaje electrónico. Este es el aprendizaje utilizando tecnologías electrónicas para poder desarrollar el contenido de una clase y realizar sesiones de estudio fuera del método. Esta es la educación y capacitación a través del Internet. Puede ser flexible si tiene comodidad y seguimiento. El B-Learning, que la B significa Blended Learning y en español es aprendizaje combinado. Es un tipo de aprendizaje que combina la enseñanza en remoto y la presencia. Este tiene un método de rotación de cara a cara. La M-Learning. Esta muestra que significa Mobile Learning en inglés y en español vendría significando aprendizaje móvil. El M-Learning muestra gran volumen de datos mediante datos. Tiene aprendizaje supervisado, que es un aprendizaje previo, el aprendizaje no supervisado, que es sin conocimiento previo, aprendizaje por esfuerzo, es el algoritmo de aprende a partir de experiencia. De Learning, que significa Distance Learning. Como ya sabemos, distance en español significa aprendizaje a distancia. The Learning es la educación a distancia en la cual se utiliza el modelo de recursos por correspondencia. Se cuenta con asesor o tutor que va supervisando el avance del alumno. Esta le da capacidad de aprender de manera flexible en su propio tiempo y comodidad. Este puede comprobar sus conocimientos mediante las teclas digitales basada en el conocimiento. Este es un tipo específico de aprendizaje automático que puede ser para diagnóstico especializado, medicina personalizada, descubrimiento y desarrollos de fármacos, predicción y prevención de epidemias. La U-Learning, que es Ubiquitous Learning, que en español significa aprendizaje ubicuo. El U-Learning es aprendizaje ubicuo que permite integrar el aprendizaje y tecnología en todo momento, usando plataformas en la nube para tener la información a dispositivos de los usuarios que promueven el conocimiento autor y colaborativo. Es aprender desde diversos contextos y en diferentes tiempos. Se suele definir como el que se produce en cualquier lugar y momento. La e-learning es parecida al e-learning. Se cuenta con tecnologías electrónicas, así como plataformas digitales, pero la diferencia radica en el que dentro de esta plataforma se cuenta con un tutor y calendario de entregas más definidos y estructurados. Ese aprendizaje por herramienta clave que liberó su potencial son como que más realistas. Entre ellos, un ejemplo son los simuladores médicos, descubrir desarrollos de fármacos, análisis preventivo,
prestación de atención médica y mejorada. Existen tres tipos de datos: datos estructurados, datos semiestructurados y datos no estructurados. Primeramente, los datos estructurados. Estos son esquemas definidos en forma y longitud para poder ser incluidos en un campo fijo y son mucho más fáciles de procesar y se almacenan en tablas. Estos son datos que están organizados en una forma predefinida y también clara, y generalmente en tablas con filas y columnas. Estos siguen lo que es un esquema fijo y se pueden almacenar fácilmente en bases de datos relacionados. Algunos de los ejemplos es la curve, y así también uno de los ejemplos es el RFC y la clave del lector. El segundo son los datos semiestructurados. Estos son datos de tipo no regulares que tampoco están estandarizados y están dotados de marcadores que permiten diferenciar los distintos elementos. Estos datos no tienen una estructura rígida como los datos estructurados, pero contienen cierto nivel de organización como lo que son etiquetas y así también marcadores. No siguen un esquema fijo como los datos estructurados, pero tienen algún nivel de estructura que los hace más fáciles de procesar que los datos no estructurados. Uno de los ejemplos es la dirección y también el nombre. Estos requieren técnicas especiales de análisis y procesamiento para poder extraer información relevante, pero son más accesibles que los datos no estructurados. Datos no estructurados. Bueno, estos no están predefinidos en ningún tipo de modelo, no tienen formato definido y se tratan como documentos, como lo que son radiografías, resonancias magnéticas y recetas. Estos son datos que no tienen una estructura predefinida y no se pueden organizar fácilmente en tablas. Así también son la forma más común de datos en el mundo digital y presentan una gran parte de Big Data. Uno de los ejemplos es la sintomatología y también el tratamiento que se le da al paciente. Sobre las 4P de medicina en los principios del Big Data. En medicina preventiva, en lo que el conocimiento de las características internas y del entorno del paciente permitirá aplicar estrategias que eviten el deterioro físico y la aparición de enfermedades. Ahora les voy a explicar sobre medicina personalizada. Gracias a la tecnología del Big Data en concreto y a los avances recientes en la medicina genómica en general, se prevé que en un futuro cercano se pueda ofrecer a cada paciente la terapia más adecuada a sus características físicas, patológicas y de comportamiento con los menores efectos secundarios. En medicina predictiva, gracias al Big Data y al análisis de datos precedentes de los equipos que monitorizan a los pacientes y miden algunos parámetros médicos, y mediante la correlación de estos datos con otros procedentes de imágenes médicas o análisis clínicos, se podrían detectar la existencia de posibles patologías antes de que aparezcan los primeros síntomas. En medicina participativa, ahí es que empoderar al paciente y lo coloco en el centro de la toma de decisiones relaciones con su salud. Les voy a hablar sobre el uso y la función del Big Data en el ámbito de la salud. Su uso es que el Big Data puede identificar patrones, tendencias y factores de riesgo relacionados con enfermedades, permitiendo la predicción y la prevención temprana de enfermedades, así como la implementación de intervenciones preventivas y programas de promoción de la salud. Y su función es que el Big Data
permite recopilar datos de redes sociales, visitas a páginas web, registros de llamadas y otras fuentes para mejorar la experiencia de interacción, así como maximizar el valor ofrecido en el ámbito de la salud. A continuación les hablaré sobre las ventajas que conforman el Big Data. Antes que nada, esta tecnología puede conseguir que el procesamiento de los datos, por ejemplo, en el caso de la sanidad, aporte muchos beneficios al propio sistema sanitario y a sus principales protagonistas. Y estas ventajas o mejoras que son considerables en este ámbito de la salud son optimizar el almacenamiento de datos, también prever posibles problemas, la reducción de ineficiencias, también el conocimiento del mercado, sobre el feedback en tiempo real, luchar contra fraudes y abusos y favorecer la información. Todo esto representa una oportunidad para los innovadores y todos los que se preocupan por la salud, ya que aumenta la posibilidad de obtener información más efectiva de los datos y menores tasas de mortalidad en los pacientes. Todo esto se utilizará para predecir, prevenir y personalizar enfermedades. Los profesionales sanitarios, por ejemplo, cuando pueden utilizar la analítica del Big Data en tiempo real para saber dónde y a qué ritmo se está extendiendo un virus de la gripe, pudiendo adoptar una respuesta rápida y garantizar el stock de vacunas en las zonas necesarias. Desventajas del Big Data. Bueno, la primera desventaja es la privacidad y seguridad de los datos personales. Aquí uno de los principales desafíos de la Big Data es la protección de la privacidad y la seguridad de los datos personales. A medida que se recopilan grandes cantidades de datos, existe un riesgo de que la información confidencial caiga en manos equivocadas o en manos que no deben o se utilicen indebidamente. Así también esto plantea lo que es las preocupaciones éticas y legales y pueden generar desconfianza en los consumidores y usuarios. El segundo son costes de infraestructura y almacenamiento. Aquí el procesamiento y el almacenamiento masivo de datos requieren lo que es una infraestructura costosa y justificada. Las empresas deben invertir en servidores, lo que son también sistemas de almacenamiento y software especializados para poder aprovechar al máximo los beneficios del Big Data. Esto puede suponer una barrera económica para las empresas más pequeñas y con menos recursos. La tercera es la calidad y confiabilidad de los datos. Bueno, en la calidad y confiabilidad de los datos recopilados pueden ser un desafío en algunos casos. Así también los datos pueden contener errores, ser incompletos o estar desactualizados. Esto puede afectar a lo que es la precisión de los análisis y las decisiones basadas en los resultados obtenidos. La cuarta es una brecha digital y desigualdad en el acceso a la información. Bueno, el Big Data puede ampliar la brecha digital y aumentar la desigualdad en el acceso a la información. Aquellas personas o comunidades con menores recursos o acceso limitado a la tecnología pueden quedar rezagados y no beneficiarse de las ventajas que ofrece lo que es el análisis de datos a gran escala. La quinta es la complejidad y necesidad de conocimientos especializados. Bueno, aquí el análisis y la interpretación de grandes volúmenes de datos puede ser lo que es una tarea compleja que requiere conocimientos especializados. Y no solo basta con recopilar datos, sino que también es necesario comprender su significado y poder extraer información relevante. Esto es esencial, contar con profesionales capacitados en análisis de datos para poder garantizar resultados. Mi nombre es Amairani Salgado Isidro y voy a hablar acerca de la situación actual del Big Data en México. Puede considerarse en constante evolución, con un crecimiento significativo en los últimos años,
con el potencial de transformar la atención médica de diversas formas. Puntos claves que describen la situación. Adopción creciente. Cada vez más instituciones están reconociendo el valor del Big Data para mejorar la toma de decisiones, optimizar procesos y obtener información valiosa sobre pacientes y centros de trabajo. Gestión de la salud pública. Los datos de salud a nivel poblacional pueden utilizarse para mejorar la gestión de la salud pública, monitorear tendencias de salud, planificar recursos y responder a emergencias sanitarias. Industria emergente. En América Latina, México está emergiendo como un importante jugador en la industria de Big Data. Instituciones especializadas en análisis de datos, consultoría y tecnología están surgiendo y expandiéndose en el área, lo que ayuda a una mayor visualización y un mayor desarrollo. En México, se están implementando regulaciones y estándares para abordar estos problemas y garantizar un uso ético y responsable del Big Data en el ámbito de la salud. Algunas de estas regulaciones son la Ley General de Salud y la Norma Oficial Mexicana NOM 024 SSA 3 2012. Dichas regulaciones y normativas tienen como objetivo garantizar que el uso de datos de salud en México se realice de manera ética, legal y segura, protegiendo los derechos de los pacientes y promoviendo la calidad y la seguridad en la atención médica. Lo que quiere decir es que los pacientes, al brindar sus datos, gracias a estas regulaciones, es que pueden estar seguros de que sus datos van a ser utilizados únicamente para el fin al que se les solicita, ni más ni menos, garantizando la privacidad de dichos datos y el uso adecuado.